Está con nosotros Ezequiel López, él es profesor de historia y vamos a conversar un poquito sobre el tema pandemia, el tema más hablado, me imagino que en la actualidad, y algo no menos importante que es la economía. En realidad, el impacto socioeconómico que esto nos va a dejar. ¿Cómo estás, Ezequiel? ¿Cómo estás, César? ¿Todo bien? Bien, te agradezco el tiempo, el espacio y la buena No, no. onda. Bueno, Gracias a vos por todo. por favor. Bueno, el tema a tratar es lo que decía anteriormente, el impacto que esta pandemia va a dejar, que este COVID-19 va a dejar, a tu criterio, ¿no? O sea, tu Sí, sí. opinión de lo que vos has estudiado, lo que ya sabemos por hechos históricos, que es muy probable que suceda, y quizás quitar algún concepto erróneo que tenemos como individuo, como sociedad, porque los tiempos fueron cambiando. Sí. No, si bien hay similitudes, también hay particularidades de cada una de las pandemias. Obviamente, sí. Lo primero a remarcar va a ser el concepto, digamos, de crisis, ¿no? Capaz que no crisis como rasgo negativo o rasgo positivo. Habría que desmistificar un poco también el concepto de la palabra crisis, digamos. ¿Por qué? Porque crisis, obviamente tiene saldos tanto positivos como negativos, pero la palabra crisis quiere decir cambio o mutación. ¿Por qué este concepto? Porque el sistema económico arraigado que tiene el mundo globalizado, que es el mundo en donde nosotros vivimos, está atravesado por una cierta dependencia, que esto va a repercutir en cómo se van a defender estos países en esta crisis mundial. Si uno tendría que desglosar, digamos, los tres pilares fundamentales de este sistema capitalista arraigado neoliberal, podemos marcar primero la acumulación y la traslación de capital financiero, es decir, esto que especulan las bolsas y los bancos de todo el mundo. ¿Por qué? Porque es casi siempre natural que la mayoría de epidemias o pandemias en donde hubo en cierta región, el capital de las bolsas baja. Eso es un rasgo muy característico. Otro pilar puede ser la distribución de la mano de obra. ¿Qué quiere decir esto? Ahora la mano de obra casi siempre se distribuye de la periferia, ¿sí?, a la capital. ¿Por qué? Porque es donde uno Las necesita. clases más bajas. Sí, obviamente, las clases más bajas o medias también, que deben ir a trabajar, digamos, yendo a la capital. Que esto no es un fenómeno nada más que de Argentina, No, obviamente, no sé. de casi todas las ciudades del mundo. Bueno, ahora, hoy en día, ese pilar está reorganizándose porque no se puede trasladar tanto en transportes públicos, por la acumulación y, bueno, todo lo que conlleva la pandemia. Por un lado tenemos eso. Y como tercer y último pilar, digamos, que hay de este sistema, la reorganización del capital tecnológico. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ponerlo como un ejemplo, ¿no? Por lo menos para que también me resulte más fácil a mí. Si uno antes, para ir a un determinado trabajo, gastaba mucha plata, o en transporte público, está bien, no es lo mismo, pero, o en un auto, en un transporte móvil, hoy en día lo tendría que gastar quizás en una computadora. ¿Por qué? Porque la mayoría de los trabajos, al no haber este contacto físico, debe hacerse por videollamada. O sea que Claro. eso es una reorganización tecnológica que todo el mundo no está preparado para hacer. Obviamente no hablamos nada más que de Argentina, estamos hablando de A todos los nivel países, mundial. algunos mejor, otros peores. Por un lado tenemos esto. Ahora hay consecuencias que en varias épocas históricas, obviamente como vos empezaste diciendo la conversación muy bien, en el sentido de decir que cada crisis o cada pandemia, cada epidemia, tiene particularidades históricas. Depende de la región, cómo se transmite. No es lo mismo la gripe española de 1918, que se presume que es traída por los soldados de la Primera Guerra Mundial de Kansas, de Estados Unidos. Eso es otra característica muy evaluada dentro de las pandemias, que casi siempre el foco de infección viene de afuera y se trae a un centro, digamos, entre comillas. Ajá. Obviamente también tenemos casos, no sé, como la gripe aviar, la gripe porcina en el sudeste asiático, el ébola en África. Hay una cantidad de enfermedades, bueno, que también son pandemias, eh, pero no tan globalizadas como
esta que estamos teniendo en esta época contemporánea, esta época actual. Digamos, es muy complicado hacer un análisis también de la magnitud que tiene esta pandemia globalmente. Es lo mismo que hablando, que siempre yo lo utilizo como un ejemplo, porque míticamente en las películas y en los libros o en las novelas históricas se utiliza el tema de la peste negra, ¿sí? Es verdad que afectó con saldos muy negativos a las poblaciones, pero que no afectó a todo el mundo. Entonces, el tema de maxificar, ¿no? Obviamente, esa enfermedad, hoy en día sí, esto afecta a todo el mundo. Ese es el grave problema que hay. Seas un país industrializado, periférico, o como uno lo quiera determinar, y hay un rasgo muy particular en esto también, es que los países más arraigados o más dependientes al sistema capitalista neoliberal, o sea, el actual, hoy en día, este tipo de sistema están peor preparados para una pandemia. ¿Cómo se puede llegar a entender esto? Que puede ser peculiar o no. Pongamos de ejemplo China, que es donde, entre comillas, o sudeste asiático, se originaría todo el concepto de esta enfermedad. Bueno, China debería estar 1000 veces peor que lo que está Estados Unidos, viendo números, ¿no? Italia, España o Francia. E irónicamente no es así. Esto comprueba que hay una cierta dependencia de estos países a no saber cómo tratar, quizás sí una crisis económica, pero no una crisis sanitaria como esta. Entonces, esos tipos de... como que no hay una protección sanitaria para efectuarse a ese nivel, por lo menos. Muchas consecuencias de las pandemias en general, vamos a decir un rasgo muy particular, digamos también, podría deberse a rasgos distintivos como pérdida de la bolsa económica de determinada región, baja de consumo de ciertos artículos, ¿sí? Porque hay una especie de ironía en decir que baja todo el consumo. No es que baja No todo es el así. consumo, obviamente. Hay algunos que consumen más, otros consumen menos, como ha sido siempre, porque la economía también recordemos que es heterogénea. Mientras que a uno le va bien, a otro le va mal. Eso es Claro, sin tiempo de crisis. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que hay ciertos productos que suben su consumo y ciertos que no. Esto obviamente también va a dejar un saldo negativo en tema de trabajo-desempleo, porque digamos que si es una cadena jerárquica económica, ahí va a haber, por desgracia, pues ya no estamos metiendo en post-pandemia, ¿no? Pero saldos negativos como desempleados son nuevos pobres, entre comillas, claro. determinando dependiendo obviamente lo fuerte que sea el arraigamiento de este sistema en la sociedad. Otro tema también a resaltar es la inversión de capital privado en lo que puede llamarse las industrias farmacéuticas. ¿Qué quiero decir en este concepto? La sociedad, cualquier tipo de sociedad, no está preparada en una gran inversión de prevención farmacéutica. ¿Qué quiere decir esto? Antes de tener la enfermedad, si uno va a una farmacia, va porque, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Tiene gripe. Vas a curarte dicha enfermedad o dicha gripe, digamos, pero no vas a prevenir esa gripe. Entonces, ahora se tiene que restituir o reconsiderar unas inversiones de capital terrible a este sistema que es la prevención. No sé si más o menos me estoy... Sí, sí, sí. Sí, ¿Sí? es como es un barajar y dar de nuevo en todas las áreas, en lo económico, Sí. en lo sanitario. Si bien esta pandemia y quizás anteriores afectaron a todos los sectores, no se resuelve de la misma manera la economía, como no se resuelve de la misma manera lo sanitario, Obviamente, dependiendo también el país, digamos, y las de medidas la que tomen región, también. claro, claro. Porque Sí, sí, por eso. recordando también que hay ciertos países tan arraigados, tan fuertemente ligados a este sistema que, en mi opinión, tiene que transformarse sí o sí, o no creo, yo no soy de creer, no voy a decir una locura como decir va a finalizar el sistema capitalista, pues sería una locura, y yo soy el primero en negarlo, pero hay en ciertas áreas que mutar, que cambiar, porque si no se adapta va a morir en algunas fases. Pero, y también esa opinión política en el concepto de decir que
ciertos países no está bien el tema de la intervención estatal, que es un tema que creo que hoy en día uno prende cualquier tipo de noticiero y lo ve. Esto de, ¿está bien que el Estado intervenga en ciertas cosas? ¿Está mal que intervenga? No, más o menos como para ir centrando, digamos, la intervención. ¿Y quién tiene que hacer esa inversión de capitales? ¿Si un sector privado o un Estado? A lo que veníamos hablando del sistema este que tenemos, Sí, y si vuelvo a la primera pregunta, o sea, al primer punto que tratamos, que es la palabra crisis, que también quiere decir oportunidad, es un buen momento para que ese sistema, no es un buen momento, es algo inevitable, que va a mutar, porque lo estamos viendo sí, sí. con los consumos, como decíamos antes, que no es que bajaron todos los consumos, sí, bajaron algunos, pero hay otros que lo informático, todo esto, por ejemplo, se está yendo para No, arriba porque es lo que estamos usando en este momento y lo que, por lo visto, se te va a diría que nosotros implementar. somos un ejemplo de eso ahora. Claro, 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 estamos hablando acá y no sentados en un café, eh, así que es una oportunidad también para los pequeños empresarios, para los autónomos, para aquellos que, como hablamos fuera Sí, sí. de aire, la palabra crisis no es el más fuerte ni el más preparado, sino el que Si no, no se es el más transforma fuerte, primero, sino se el más rápido, es adapta. el. Sí. Sino el primero que se adapta, sí, claramente. Sí, 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 ahí tenés toda la razón, César. Porque también es una determinación que, ojo, no todos tienen las capacidades, vamos a hablar a nivel financiero y económico, ¿no? De poder adaptarse. No todos cuentan con el mismo capital para reformarse o reorganizar su capital, ya sea físico como ficticio. No todos tienen esa oportunidad. Vos lo verás seguramente que si prendés cualquier tipo de noticiero o ves por la calle o en cualquier medio de comunicación o masivo, ¿no? Vos vas a ver que hay muchos negocios que cerrarán y otros que no, o algunos se transformarán. Bueno, justamente tiene que ver con esto que estábamos hablando, de la crisis, de cambiarse y de reinvertirse, perdón. Entonces, no, obviamente que no es tampoco para ni descuidarse, obviamente porque es una crisis, pero tampoco ver una salida, digamos, ver un poco de esperanza y decir, bueno, si tengo esto, puedo transformarlo en otra cosa. Es eso, es un oasis en esto, entre tantas Claro, noticias, es saber que puede ser el momento de inicio de algo grande para cierto sector, quizás para los más. Por ahí se equipara un poco acá, si bien, como decimos, no tenemos todas las mismas posibilidades, no, no, obviamente. pero el sistema se está transformando, se está mutando y desde la posición de cada uno podemos adaptarnos a eso y trabajar en lo nuestro. Y eso Claro. es lo bueno. Eso es lo bueno porque se estaría equiparando un montón. El que antes tenía poco alcance, quizás no sé, un local a la calle, hoy por hoy haciendo envíos, vendiendo de forma virtual, se le expande un montón lo que es su zona de trabajo. O sea que hay que tener esperanza, si bien No, no, es obviamente que es incierto incierto los como, futuros. como fue, digamos, como es ahora, el mismo sentimiento, yo considero, ¿no? El mismo sentimiento que tiene cualquier individuo hoy en día, no está muy distanciado del sentimiento que, no se habrá sufrido en un cambio económico, vamos a poner un ejemplo, un campesino en la revolución industrial también. Es el sentido de, bueno, tengo que emigrar, o sea, o tengo un capital determinado que llego a introducirme en este sistema, o tengo que irme para otro lado, digamos. Tengo que migrar a la ciudad, tengo que migrar a otro lado porque acá no encuentro fuente de trabajo. Eso también es algo que es triste decirlo, pero también es determinado. Vamos a considerar que Europa, una la mayoría de Europa mediterránea, ¿no? Europa, una sociedad que tiene en su población demográfica en la mayoría ancianos, de una manera de decirlo, ¿no? Nosotros somos completamente contrarios, tenemos más jóvenes, pero ¿y dónde está la mano de obra para trabajar en ese continente? O migra de otro lado, que seríamos nosotros, Claro. o, a ver, hay cosas que son, que uno puede tener distintas opiniones, pero hay cosas que son fácticas en el sentido económico. ¿Quién va a trabajar allá? Un Sí, ejemplo doy, ¿no? claro. Esas son Es cosas que. difícil renunciar a lo que venimos, por ejemplo, el campesino en ese momento Sí, de la revolución industrial, fue difícil,
y habrá seguramente muchos que murieron con la suya y no se No, adaptaron obvio, obvio. y terminaron en Obvio. esa, y están los que sí se adaptaron, se revolucionaron y hoy por hoy son lo que vemos actualmente, porque Bueno, ahí está era la misma, ahí está el concepto de era la misma. antes. Y sí, sí, olvídate que no va a quedar tampoco de otra, pero ahí está el concepto previo a la revolución, un cambio, también hay una crisis. Pasa que hay Claro, una mala, es como una mala pronunciación del concepto crisis. La crisis siempre afecta previo a la revolución. ¿Sí? No es una fórmula matemática, obviamente, pero casi siempre antes de una revolución tiene que haber una crisis, ya sea crisis económica, política, demográfica, social, lo que sea, pero está el concepto de crisis como un cambio. Pasa que uno lo traduce, o hoy en día ha llegado con el concepto en común, en colectivo, de mala palabra. claro, sí, sí, algo negativo. Claro, claro, un arraigo negativo. En realidad tiene lo suyo, tiene su parte negativa y Sí, sí, la sí, positiva como todo, pero sí, sí. lo tenemos más como palabra crisis, es como más eh, Yo también para considero abajo. que, sí, para abajo, sí. Yo también considero que en un país como el nuestro, digo que un país como el nuestro, vamos a decir la verdad, la mayoría de los países de modelo agroexportador con necesidad del capital extranjero, se puede decir cualquier tipo de país, entiéndase latinoamericano, no solo Argentina, que hay una dependencia tan marcada del capital externo, el de afuera, que somos más vulnerables a la crisis económica nosotros. No sé si me logro a entender, Sí, pero es un tema de que nosotros ya la vulnerabilidad la sentimos siempre. nos afecta a Seguramente todos. tu padre, tu abuelo, todos saben que en este país siempre es como una buena, una mala. Bueno, ese una buena, una mala también tiene que ver con un tema de vulnerabilidad económica. Con nuestro sistema económico se plantea ante que si cae el otro, el de afuera que nos compra, nosotros también caemos en algunos lados. No en todos, pero hay una vulnerabilidad económica, por eso ese miedo. Hay que tratar de enfocarse en la buena, Y siempre sí, trae también esto, sí, porque como la historia nos cuenta, después de una gran crisis, o de una gran crisis, después de una crisis siempre hay una revolución, siempre hay una mejora, y este momento no va a ser la excepción. Tenemos, gracias a no, Dios, no, 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 no. No, no. los hechos históricos que ya vivimos, vivieron nuestros abuelos. Obviamente, mira, a uno le cuesta mucho ponerse en la cabeza de lo que sería el antiguo, el moderno, o sea, el individuo que vivió antes, porque nosotros pensamos que nuestra película es la única, básicamente. O sea, lo que vivimos nosotros, entre comillas, es único. Obviamente que todas las crisis, pandemias, o como uno lo quiera llamar en ese concepto, son únicas y arraigan al individuo de diferente manera. No para vos o para mí van a tener las mismas consecuencias que para otra persona. Eso es entendible. Pero uno va también teniendo en cuenta que hay unos cambios estructurales de sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Te pongo un ejemplo como para, en plena revolución industrial, que pensaban que era una crisis económica que tampoco tenía salida, muchos campesinos que migraron y pudieron hacerse, obviamente ya eran dueños de talleres en las zonas rurales, pudieron hasta escalar de la Cámara, viste, como nosotros tenemos la Cámara de los Comunes, ellos tienen la Cámara de los Comunes a la Cámara de los Lords. Es decir, hubo un pasaje jerárquico de estructura. Inclusive en esta plena crisis y revolución hay gente que subió, no bajó. Sí, Eso es de a lo que lo que hablamos. doy. Claro, como Claro, diciendo, se puede, digamos, lograr esto. hay esperanza. Hay Hay esperanza esperanza. para... Sí, sí, es muy importante ser optimista, conocer de la historia, Sí, porque la historia misma es la que nos está diciendo esto. sí, sí. Como, como profesor y como conocedor más que yo y más que quizás el que nos esté escuchando, eh, lo sabe bien. Lo sabe bien, así que es muy importante ser positivos, ser cautos, cuidarse, pero no deprimirse, no decaer, No, porque no. sino mirar la otra cara de la moneda, el otro significado de la palabra crisis, que es oportunidad. Claro, Ese a es mí el mensaje que queremos dejar. sí, a mí me encantaría por lo menos centrando, digamos, todo lo que estuvimos hablando, ¿no? De estos puntos detallados de las crisis, el tema de también ver el lado bueno. Yo sé que cuesta mucho Es y es difícil. muy difícil, porque vamos a decir la verdad, es todo lo que estuvimos hablando recién, esta mala conceptualización de la palabra, pero que hay oportunidad de reformar lo que uno tiene o lo que uno puede hacer. Obviamente que hay mucha gente que es como te estoy contando en la revolución, digamos, mucha gente
pudo escalar y mucha gente se quedó o bajó. No vamos a mentir y decir, no, la verdad que esto es lo mejor que pudo pasar porque es una locura terrible. Pero hay gente que escaló o se quedó intacta y se entiende que esta palabra no era de todo negativa, o por lo menos no tan cargada de conceptos negativos. Es importante eso, estar atentos y saber aprovechar Sí. lo que nos ofrece, porque hasta el último día vamos a tener esa oportunidad de poder transformarnos y de poder adaptarnos a los sistemas y a los medios en los que estamos y los que vivimos y convivimos. Sí, sí. Mirá, me queda pendiente similitudes y particularidades entre pandemias. Me comprometo con eso para una Sí, próxima entrevista. dale, Me dale, parece muy cuando vos interesante, quieras, César. me parece súper interesante esto. Me gusta mucho la historia, me gusta mucho escucharla y en este caso compartirla. Ezequiel, te mando un abrazo grande y te agradezco el espacio, el tiempo que No, nos gracias, brindaste. gracias a vos, por favor. Un abrazo grande. Dale, igualmente, un abrazo.